Bueno, vamos a seguir con la exposición del tema que nos traía. Esta es la segunda parte, donde voy a apagar mi cámara y voy a dejar abierto la posibilidad de que cuando quieras interrumpir, Diego, o quien se conecte y lo quiera hacer, no hay ningún problema. El chat lo acabo de abrir, así que vamos a continuar. Bien, entonces, poder analizar eh, el orden de ejecución de las tareas según la asignación que hemos realizado se puede llevar a cabo mediante la matriz que estamos observando, ¿no? Que surge del análisis que hemos hecho y donde poder tener y clasificar un programa, mejor dicho, un problema y intentar llevarlo al mundo paralelo, no empezamos a transitar, digamos, la parte que involucra lo que es una cuestión práctica y donde no hemos tocado absolutamente nada de código, no hemos hablado absolutamente nada, solamente explicando cómo se lleva a cabo. Los objetivos de la asignación, que es la que estamos viendo, eh, la vamos a observar obviamente en la siguiente diapositiva, donde eh, tiene como objetivo minimizar el tiempo de ejecución, la composición del tiempo de ejecución de un algoritmo paralelo y estrategias de minimización. El tiempo de computación es maximizar la concurrencia asignando tareas independientes a distintos procesos, lo que hemos estado realizando. El tiempo de comunicación, asignar tareas que se comuniquen mucho al mismo proceso, forma parte de los requisitos, observaciones que hicimos en un par de diapositivas anteriores. El tiempo de ocio, minimizar las dos causas que provocan esto. Uno es el desequilibrio de carga, se busca equilibrar los cálculos y las comunicaciones entre los procesos. Esto del diagrama anterior, y se busca minimizar la espera de tareas que no estén preparadas. ¿Cómo se puede analizar esto? Y esto se puede analizar justamente teniendo como referencia la matriz que habíamos dibujado y para tener en claro qué hubiera pasado si hubiéramos hecho otra elección de la división de los procesos que ejecutarían determinadas tareas. Lo podemos ver en el siguiente ejemplo, donde supongamos que decidimos hacer una asignación con carga equilibrada, pero donde hay más tareas. ¿Por qué cargas equilibradas? Porque, por ejemplo, ponemos el proceso 2, tiene la tarea 2, la tarea 3 y la tarea 4, es decir, están dentro de un mismo nivel. Podríamos haberlas clasificado así. El proceso 1, que están dentro del mismo nivel, tarea 6 y tarea 7, hacemos esa división y el resto se transforma en una tarea, digamos, todo el resto de las tareas las englobamos como procesador cero. Si vemos las dependencias de la ejecución, vamos a observar que gráficamente nos damos cuenta de la cuestión ociosa que tiene esta asignación, digamos, con una carga equilibrada. Y, por ejemplo, todo comienza con la ejecución de la tarea 1, que es la raíz, y esto está ejecutándose en el procesador cero y la tarea consume una unidad de tiempo. Entonces podemos ver en la gráfica que está consumiendo una unidad de tiempo. Luego tenemos eh, dentro del mismo proceso la tarea 5 que comienza finalizada la tarea 1 porque hay una dependencia, de hecho el grafo me está mostrando esa dependencia mediante una flecha, y comienza de forma inmediata. Una vez que termina la tarea 1, es decir, termina la tarea 1 y comienza la tarea 5 que tiene 3 unidades. Pero también
se puede ejecutar la tarea 2. La tarea 2 que comienza cuando termina la tarea 1, y en el grafo, en la matriz, vemos que comienza a la misma altura de tarea 5 y tiene 3 unidades. Recién ahí, una vez que finaliza la tarea 2, puede comenzar la tarea que ha sido asignada dentro del mismo procesador, la tarea 3, porque al ser el mismo procesador no puede tener dos tareas en simultánea recién ahí. Entonces, esta interpretación, siguiendo la ejecución que puede tener probablemente el grafo, podemos observar que hay muchos huecos blancos en la figura, y esto hace que esta asignación de carga que hemos diseñado en forma equilibrada o con otra modalidad, eh, traiga aparejado justamente una cuestión indeseable donde los procesadores estén ociosos la mayor parte del tiempo. Y bueno, eh, esto en la medición podemos ver que podemos analizar que si se distribuye de esta manera, supongamos que la otra hubiera terminado en el tiempo 25, y distribuyéndolo de esta manera podemos determinar que lo termine en tiempo 17, como estamos viendo. Esta sería tal vez la mejor distribución, y bueno, la tarea podría ser encarada de esta manera. Entonces, esto quiere decir que no hay una única forma. El ideal sería seguir los puntos que se asignaron como fases 1, fase 2, etcétera, para llegar a un resultado óptimo. Y cuando hablamos de resultado óptimo, significa tener a los procesadores ocupados la mayor parte del tiempo, a efectos de pensar de que los tiempos de ejecución van a ser más rápidos, es decir, comienzan en la unidad de tiempo 0 y terminan, en este caso 17, terminan lo más acotadamente posible. Bien, ¿qué tipos de asignación o estrategias de asignación tenemos? Porque acá estamos asignando, bueno, existe alguna, y bueno, vamos a ver dos: una dinámica y una estática. La estática, hay que estimar el número de tareas a agrupar y asignar. Y la dinámica, en ejecución, decido a qué proceso va cada tarea. Tiene sobrecarga porque hay que mover información de unos procesadores a otros en forma dinámica. Entonces, acá ya nos está orientando hasta los lenguajes que pueden ser usados, tanto en lo estático como en lo dinámico. Y el por qué, justamente, podemos ver que lo estático es lo que estuvimos viendo, y lo dinámico, obviamente, esta sobrecarga, overhead que genera, es por el traslado de información de un lado a otro. Entonces, para especificar o ampliar un poco más lo que es cada uno de estos, estáticas y dinámicas, vamos a empezar a verlo en la siguiente diapositiva. Las decisiones de asignación se toman antes de la ejecución. O sea, antes de ejecutar el programa, ya se ha definido, como en el caso de lo que vimos recién. Los pasos: se estima el número de tareas, su tiempo de ejecución y los costes de comunicación. Se agrupan. Los costes de comunicación surgen de las flechitas del grafo que fuimos viendo, que se comunica una tarea con otra. Se agrupan tareas en otras mayores para reducir el costo de comunicación. Cuando vimos la dependencia que hay entre una tarea y la otra, como justamente casi inmediato, pero hay una dependencia de datos entre uno, eso nos da motivo para poder, digamos, aplicar este punto que estoy haciendo mención. Y se asocian las tareas a los procesos, ¿no? Todo ese grafiquito más grande va al proceso 0, proceso 1, como lo fuimos observando recién. Las ventajas: no añaden sobrecarga en tiempos de ejecución, porque lo podemos ver y mirar, hacer un seguimiento, digamos, o simular un seguimiento antes de la implementación.
El diseño y la implementación son muy sencillas. Dinámico, el reparto de trabajo computacional se realiza en tiempo de ejecución. Este tipo de asignación se emplea cuando las tareas se generan dinámicamente y el tamaño de las tareas no se conoce a priori. La desventaja es que la transferencia de información, de carga y de trabajo computacional entre los procesos puede ser gran volumen. La toma de decisiones para mover cargas entre procesos se realiza justamente en tiempo de ejecución. Un segundo que voy a verificar que esté grabando. Sí, me quedo tranquilo. La ventaja es que no es necesario conocer el comportamiento a priori, son más flexibles y apropiadas para arquitecturas heterogéneas. Cuando hablábamos en las unidades anteriores de arquitecturas homogéneas y heterogéneas, esta puntualmente la dinámica aplica para las heterogéneas. Recién comentaba que el lenguaje es el que, digamos, apropiado para el uso de lo dinámico, entonces como que estamos haciendo un resumen y encasillando en algún aspecto para poder ejecutar o hacer un ejercicio práctico y saber cuál algoritmo emplear y en qué caso y sobre qué arquitectura. Entonces ya nos puede dar una idea de la temática así. Entonces, una vez que hemos visto esto y que recién hablamos de lo que es el balanceo de carga, justamente vamos a introducirnos, recién hicimos el segundo ejemplo, el agrupamiento en base a un balanceo de carga. Vimos en la gráfica después que había muchos espacios en blanco, entonces, para retomar el tema de lo que es balanceo de carga, partimos, digamos, de esta diapositiva donde, recordando qué es lo que es paralelismo y concurrencia, donde paralelismo, variedad de acciones simultáneas que ocurren en un sistema, especialmente en un sistema paralelo. Y la concurrencia, la propiedad de un algoritmo para ejecutar múltiples operaciones en un momento dado. La concurrencia constituye un requerimiento fundamental para la construcción de los programas paralelos. Es una condición necesaria. Eh, Existen tres modelos de computadora para implementar la concurrencia. Teníamos la multiprogramación en un único procesador, el multiprocesador y la multicomputadora. Teníamos la posibilidad de tener una concurrencia aparente, una pseudo concurrencia, donde el número de procesos es mayor que el número de procesadores disponibles. Cada proceso avanza su ejecución intercalándolo con el resto. Y una concurrencia real, cada proceso es ejecutado en un procesador. Es decir, al ejemplo de los alumnos y la máquina que les sirve café o que da café, es una por alumno. Eso sería una concurrencia real para este caso. Entonces, el desarrollo de aplicaciones paralelas hay que tener en cuenta que deben realizarse de una forma específica que permita su ejecución en un sistema paralelo. ¿Cómo lo vamos construyendo? Con la metodología o la formalidad que fuimos relatando al comienzo de esta clase. Debe definirse un conjunto de acciones que pueden ejecutarse simultáneamente. Eso lo hicimos a través de tener el problema y dividirlo en subproblemas. La concurrencia resulta esencial para obtener beneficios de rendimiento del uso de sistemas paralelos. Y para explotar la concurrencia, se ha diseñado, digamos, no solamente lo que son las arquitecturas, sino también compiladores
para que los lenguajes de programación puedan aprovechar esas arquitecturas y obviamente el sistema operativo donde se corre el software, digamos, ¿no? Y que aproveche obviamente la arquitectura. Em, que permitiesen implementar, extraer y utilizar el paralelismo con el fin de alcanzar mejoras en el rendimiento computacional. ¿Qué debemos preocuparnos como diseñadores y usuarios en general del paralelismo? Discernir cuando un problema puede resolverse usando un algoritmo secuencial o un algoritmo paralelo. Y uno como otro va a depender de la situación de análisis que hagamos previamente. En el algoritmo secuencial, la secuencia es un solo flujo de sentencias para resolver un problema mediante la utilización de un único computador, unicomputador. Y el paralelo, el algoritmo paralelo, es la secuencia que indica cómo resolver el problema mediante la utilización de ese sistema paralelo. Conocer los conceptos y herramientas necesarias para poder implementar el algoritmo correspondiente. Son los puntos que hablan y que hacen referencia a la pregunta de la diapositiva en la parte de arriba. Deben completarse aspectos adicionales al meramente funcional. Un problema puede resolverse paralelamente cuando el algoritmo consta de varias subtareas independientes y cada subtarea es asumida por un procesador. Eh, en este caso, no necesariamente puede darse por el agrupamiento que hicimos, pero la idea es que depende de cómo elijamos la ejecución o el agrupamiento, podremos tener mayor fortaleza para que los procesadores puedan estar siendo ocupados la mayor parte del tiempo. Maneja una cantidad considerable de datos. Se divide el conjunto de datos en subconjuntos y cada conjunto es tratado por un procesador, que es lo que hemos visto en forma general y que ahora lo estamos haciéndolo en aspecto más particular. El desarrollo de aplicaciones paralelas involucra un conjunto de aspectos adicionales a los funcionales. Ejemplo, en sistemas distribuidos, los retardos inherentes a la transmisión de la información siempre van a estar presentes y es inevitable. Y en los sistemas heterogéneos o de tiempo compartido, el rendimiento variable de cada nodo es el punto a considerar. Resulta fundamental considerar características del problema, la plataforma subyacente, también aspectos clave en el diseño paralelo son la división del trabajo en porciones más pequeñas y la asignación del trabajo en esos nodos paralelos a los que hemos estado haciendo referencia. Esos son los aspectos en el balanceo de carga, los aspectos también paralelos. Tenemos la tarea de la descomposición, la tarea, la granularidad, el grado de concurrencia. Esta granularidad, vamos a ver que justamente es un punto fundamental para determinadas situaciones en donde voy a describir lo que es la descomposición, que el proceso de dividir el trabajo en porciones más pequeñas, algunas o todas pudiéndose ejecutar en paralelo. Es la división que hicimos referencia. La tarea, cada una de las porciones o unidades computacionales en que se descompone el trabajo. En el problema se divide y teníamos las tareas. La granularidad es la cantidad y tamaño de tareas en las que se divide el problema. Y el grado de concurrencia es el máximo número de tareas que pueden ejecutarse simultáneamente en un programa paralelo. Normalmente, cuanto más fina es la granularidad, más alto es el grado de la concurrencia. Si nos recordamos la matriz hace ratito que dibujamos, habiendo hecho una división o la otra, podíamos observar
que el procesador 0, el procesador 1 y el procesador 2, en determinadas fracciones de tiempo, estaban ocupados los tres en forma simultánea. Entonces, si tuviéramos que en forma estática calcular la eficiencia del procesador, decimos que si tenemos 17 unidades de tiempo en el cual eh, eh, las tres cuartas partes del tiempo estaba siempre ocupado, entonces podemos estar hablando casi de un 75% en el performance de aprovechamiento de esta sistema ejecutado en forma paralelo, y obviamente podríamos tener un estándar en base a nuestra experiencia de decir que la, la, todo sistema que tenga X cantidad de porcentaje de paralelismo, es decir, que los procesadores estén ejecutándose siempre, podría ser un punto de medición para decir, este sistema lo aprobamos porque funciona eficientemente bien, o el algoritmo que nos mide la performance, nuestro propio benchmark, arroja una efectividad superior al 75%, ¿no? Y acá esto es un valor científico que podemos argumentar sólidamente, y que surge, por ejemplo, de la explicación de la matriz que vimos hace ratito. Entonces, teniendo lo que involucra al proceso del balanceo de carga, podemos hablar ahora propiamente del balanceo de carga en los sistemas homogéneos y heterogéneos, y también la escalabilidad. El balanceo de carga es el equilibrio en el trabajo de todos los nodos. Sistemas homogéneos podemos tener que es la división equitativa de cómputo y comunicaciones, y en los sistemas heterogéneos es una asignación más compleja, deben considerarse las capacidades de los nodos. Y la escalabilidad hace referencia a que las configuraciones paralelas mayores pueden resolver problemas proporcionalmente mayores en tiempo de ejecución equivalente, y problemas más pequeños en menor tiempo. Obviamente, mientras mayor tengamos expendedoras de café, va a ser mucho más eficiente el tiempo de respuesta que tengamos hacia todo. Podemos hablar ahora del tema de la identificación del paralelismo. La identificación del paralelismo, la especificación de un algoritmo paralelo, tenemos como puntos de referencia la identificación del paralelismo, la elección de la estrategia de descomposición, la elección del modelo de algoritmo paralelo y la elección del modelo de comunicación. Como verán, cada vez estamos yendo un poquito más fino en lo que inicialmente partimos como general, y ahora es como que estamos desprendiendo, siguiendo el hilo de la clase. Entonces, el tema crucial es identificar las porciones de código donde pueden explotarse el paralelismo. Eso es crucial, que fue el ejemplo que vimos inicialmente, y donde ahora le vamos a poner un poquito de código, eh, con una especie de pseudocódigo para poder empezar a entender y explicar, digamos, justamente una de las condiciones que se tiene que dar para que pueda identificarse el paralelismo. ¿Cuándo puede ejecutarse en paralelo un conjunto de sentencias de un algoritmo? Y el criterio es, las sentencias comparten, preguntarnos si las sentencias comparten datos, sí o no. Si comparten datos, entonces hay una dependencia. Si no comparten datos y son independientes, podrían ejecutarse en paralelo porque ningún resultado afectaría la entrada de uno o la salida del otro. Y cuando se presenta tanto una idea como la otra, de qué manera lo hacen, y si hay intersecciones justamente en lo que contaba entre las entradas y salidas de sentencias. Entonces, haciendo esta introducción,
voy a explicar lo que son las condiciones de Bernstein, el cual permiten identificar al paralelismo. Y para poder explicar cómo funciona esta condición para poder determinar si es paralelo o no, vamos a considerar el siguiente fragmento de código donde dice que tenemos una función que se llama dependencia, que tiene dos parámetros de entrada y que le asigna a una variable z la multiplicación de estos valores que son ingresados por parámetro x e y, y después, una vez que se le asigna el valor de z, gracias a este valor asignado de la multiplicación, que lo multiplica después por 3, le asigna el resultado de esta multiplicación a w. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? El flujo de ejecución en dos configuraciones paralelas diferentes. ¿Y cuáles son las funciones, digamos, perdón, cuáles son las configuraciones paralelas diferentes? Es que primero vamos a ejecutar, vamos a ver qué pasa cuando se ejecuta la sentencia 2 y 3 o que se ejecute la 3 y la 2 en ese orden, ¿no? Que son las dos configuraciones posibles que tiene este pequeño código. Entonces, decimos, vamos a tomar las condiciones de Bernstein, perdón, donde dice que sean C1 y C2 tareas. Y vamos a asignarle como C1 a la línea 2, que es Z, le asigno X por Y, y la C2 a W le asigno 3 por Z. Y decimos, C1 y C2 pueden ejecutarse en paralelo sin ningún tipo de sincronización si y solo si se cumple lo siguiente: que la salida de C1, intersección, la entrada de C2 sea vacío. Es decir, que no haya una dependencia entre ambos en la salida, que digamos que la entrada de C2 dependa de C1. Después, que la entrada de C1, intersección la salida de C2, sea vacío, es decir, que haya una retroalimentación, que la salida de C2 le sirva para la entrada de C1. Y la salida de C1, intersección, la salida de C2 sean vacíos. Si se cumple esta condición, entonces se puede ejecutar en paralelo sin sincronización. Entonces, lo que voy a explicar son cada uno de los puntos de la condición que se solicita, es decir, voy a explicar el punto 1 y 2 del sí y solo sí. ¿Qué decimos? En la primera condición dice que la salida de C1, intersección, la entrada de C2 sea vacío. Entonces, esto en tareas, ¿no? Entonces vamos a suponer que C1 escribe datos que posteriormente C2 no lee. ¿Qué sucedería si no se cumpliera, obviamente, esta consideración? Estaríamos en una situación conocida como read after write, RAW. ¿Qué significa esto? La primera condición es que no sea RAW, que consideraría que si no se cumpliera esta condición, veamos las diferentes situaciones. Veamos que, otra vez 10 minutos, vamos por estos 10 minutos, no sé qué pasó. Bueno, si C1 se ejecuta antes que C2, ¿qué es lo que sucedería? Y vamos a ver qué pasaría si C2 se ejecuta antes que C1, que serían las dos configuraciones a las que hacía referencia. Tenemos en la memoria principal Z y W obviamente no tiene valores y C1 es la sentencia que habíamos asignado, X por Y le asignamos el valor a Z, y en C2 la variable W recibe la multiplicación de 3 por Z. Entonces, si decimos que X es igual a 2 e Y es igual a 3, tenemos en la ejecución primero C1 y después C2, decimos que
En la C1, Z recibe la multiplicación de X que vale 2 e Y que vale 3. Es decir, 3 por 2, 6. En memoria, vemos que se asigna a Z, le asigna el valor 6. Y después, al ejecutarse la C2, W se le asigna 3 por Z. Como Z tiene el valor 6, 6 por 3, 18, entonces en memoria queda el 18. Esto es lo que sucedería si en memoria se ejecuta en ese orden, C1 y C2. Bueno, hasta esto es lo que se ejecutaría sin ningún problema si fuera secuencial, pero como estamos hablando de paralelismo, vamos a hacer la suposición que se va a ejecutar primero C2 y después C1, ¿no? Acá estamos viendo C1 y C2, no pasa, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué sucedería al revés? La primera condición de no round, entonces en la ejecución de C2 y C1 tendríamos lo siguiente. Tenemos el mismo valores que recién, porque son C1 y C2, los valores que le vamos a asignar, X es igual a 2 e igual a 3. Pero como C2 se va a ejecutar primero, C2 ¿qué dice? A W le asigno la multiplicación de 3 por Z. De ejecutar esto, acá nos surge un inconveniente. ¿Por qué nos surge un inconveniente? Porque Z, al no tener un valor asignado, tiene un valor incierto. Este valor incierto provoca justamente una cuestión no deseada, porque en la memoria principal está marcado con un signo de pregunta, pero digamos, el valor, al ser un valor incierto, puede estar asignando un valor entero si la variable W es entera, y si la variable W es entera y Z se le asigna indeseablemente, tiene un valor real, podría provocar algún problema en tiempo de ejecución. Y bueno, esta es una condición de las que hacía referencia recién. Entonces, siguiendo con la explicación, tenemos, ¿qué sucedería si no se cumpliera la condición a la que hago referencia? Sigo con la misma, no se cumple. Vemos que el incumplimiento de la primera condición introduce dependencias en el flujo de ejecución. Estamos viendo que justamente Z no había sido asignado y acá es necesario que C1 se ejecute, por lo tanto no podría permitir que C2 se ejecute. Es decir, al ejemplo de la leche y el café, el que le gusta ponerle poquito de leche en el café, cuando de hacerlo al revés, la taza tendría casi todo leche y me quedaría poquito para café. Entonces hay una dependencia que necesita tener ese orden de ejecutar primero C1 y después C2. Según el orden en que se ejecutan las tareas, se obtiene un resultado diferente. Esta es una situación no deseada. Por eso lo de no deseado, del ejemplo que mostré, es que justamente el desconocer el valor que tiene este Z provoca este valor o situación no deseada. La segunda condición decía que la entrada de C1, intersección la salida de C2, tiene que ser vacío. Es decir, C1 lee datos que posteriormente C2 no escribe. ¿Qué sucedería si no se cumple esta condición? Esta situación es comúnmente conocida como write after read, RAW. Se denominan antidependencias. Justamente, el no tener una dependencia clara en esta condición, por eso recibe el nombre. Y la tercera condición es que consideramos que la salida de C1, intersección la salida de C2, sea vacío. Es decir, que C1 escribe datos
que posteriormente C2 no sobrescribe. ¿Qué sucedería si esto no se cumpliera? Esta situación es comúnmente conocida como write after write. Se introducirán dependencias de salida en este caso. Entonces, en resumen, las condiciones de Bernstein dicen que C1 y C2 pueden ejecutarse en paralelo sin sincronización, es decir, son independientes, sí, solo sí, no son RAW, no son WAR, no son WAV. Son las condiciones que deben estar presentes. Esto establece tener en cuenta lo siguiente, que las condiciones de Bernstein no limitan el paralelismo, pero sí limitan el asincronismo, es decir, que se ejecuten asincrónicamente una sentencia y la otra. Y lo del caso del ejemplo solamente establece una dependencia. Esta dependencia hace que del ejemplo del café con la leche, si le servimos café, gana una cierta velocidad y si toma leche, hace otra cola, obviamente más corta, se entendería, ¿no? Bien. Eh, Ahora vamos a avanzar. Nos quedan 3 minutos, o sea, ya voy para los 2 minutos que me van a quedar. Qué raro, porque estoy usando el Zoom de la universidad pero es la versión gratis y la semana pasada fue la versión paga. Así que bueno. Voy a cortar acá, Diego, hacemos un recreo de 5 minutitos, creo que son entre corte y corte, hay 5 minutitos que esperar para poder volver a activar. Así que cuando me active, estate atento, te aviso por WhatsApp que ya me pude conectar. Así que esta latencia se debe al tiempo que tiene que pasar entre una conexión y la otra. Así que no. Nos vemos en un ratito. Y antes de cortar, quiero preguntarte si hay alguna duda. Nos queda un minuto de lo que he explicado. Perfecto. Bien, Diego, entonces. Finalizo esta reunión y te aviso por WhatsApp.